La paz del Señor. Muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Muy buenos días, querida familia María con nosotros. Me alegro muchísimo de saludarte. Le doy gracias al Señor por el regalo de poder encontrarme contigo. Hoy es un día de gracia porque es sábado, 17 de febrero. El sábado siempre es un día de gracia, porque es el día de María. Para mí los sábados son días de fiesta. El domingo es el día festivo por excelencia. Para los cristianos el domingo es un día de fiesta. Pues yo personalmente los sábados también los vivo como días de fiesta, porque es el día de María. Y los sábados suelo hacer retiro. Intento los sábados dedicarlos a estar en silencio con el Señor y con María. El Evangelio de hoy es de San Lucas capítulo 5, versículos 27 al 32. El Evangelio de hoy nos va a enseñar un modo de plantearnos nuestra vida que nos va a ayudar mucho a alcanzar la santidad. Este tiene que ser el objetivo de nuestra vida, alcanzar la santidad. O mejor dicho, recibir de Dios el don de la santidad, porque no es una cosa que tú la puedas alcanzar con tus fuerzas. Si quieres alcanzar la santidad con tus propias fuerzas, no lo vas a conseguir. Es imposible para el hombre. Tienes que pedírselo a Dios humildemente y el Señor te lo concederá. Pero para recibir la gracia de la santidad hay dos cosas que son muy importantes. La primera es nuestra, es una cosa humana, que es luchar hasta el final por conseguirla. Esto es indispensable para alcanzar la santidad. Luchar hasta el final por conseguirla. No dejar de luchar. No bajar las manos y tirar la toalla. Y lo segundo, para poder alcanzar la santidad, que es más importante todavía que lo primero, es confiar siempre en la misericordia del Señor. Mirar más su amor, lo que Él me ama, que lo que yo le amo. Mirar más lo que Él me perdona que lo que yo le fallo. Porque si no miras constantemente su infinita, inagotable misericordia, terminarás por desanimarte. Pues todo esto lo vamos a aprender en el Evangelio de hoy. Vamos a escucharlo con mucha atención. Lucas 5, 27 al 32.
En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas, diciendo a los discípulos de Jesús: ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Entonces, en este Evangelio apreciamos un doble movimiento. Primero está el movimiento de Leví, de Mateo. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Mateo da un gran paso de generosidad. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Este dar un gran paso de generosidad es fundamental en la vida espiritual. Es más, el que quiere ser santo debe dar este paso cada día. Muchos santos tenían un lema que es el siguiente: hoy empiezo, Señor. Hoy empiezo, Señor. Llevo tanto tiempo, lo que sea, 1 año, 10 años, 1 mes, luchando por ser santo. De momento no lo he conseguido, pero hoy empiezo, Señor. Hoy lo voy a intentar con todo mi corazón. Hoy empiezo, Señor. Dile esto al Señor, querida alma contemplativa. Dile esto cada día al Señor. Hoy empiezo, Señor. Hoy voy a luchar con todo mi corazón por ser santo. La oración colecta de la Santa Misa de hoy nos habla de esto. No nos habla de esto. Habla de otra cosa que os diré después. Lo que nos habla de esto es el Salmo de la Misa, que es el Salmo 86, entre paréntesis 85, versículos 3 y 4. Dice así el Salmo de la Santa Misa en sus versículos 3 y 4. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Me ha llamado la atención esta expresión. A ti te estoy llamando todo el día. Es un poco la misma idea de hoy empiezo, Señor. Hoy empiezo, Señor. A ti te estoy llamando todo el día, es decir, todo el día voy a estar llamándote, todo el día voy a estar intentándolo.
todo el día voy a estar intentando vivir en santidad. Te lo voy a pedir todo el día. A ti te estoy llamando todo el día. Qué bonito es esto, ¿verdad? A ti te estoy llamando todo el día. Qué bonito intentar vivir así. A ti te estoy llamando todo el día. Continúa el Salmo. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, Señor. ¿Ves? Es ese esfuerzo tuyo, el esfuerzo que tú tienes que poner. Levanto mi alma hacia ti, Señor. A ti te estoy llamando todo el día. Levanto mi alma hacia ti. Muy bien. Pero no puedes poner toda la cosa en tu esfuerzo. Porque si tú pones toda tu confianza en tu esfuerzo o piensas que lo principal es tu esfuerzo, vas a terminar cayéndote, desanimándote, abandonando. No es lo principal, no es lo más importante. Porque fíjate lo que dice el Salmo. Piedad de mí, Señor. Lo más importante es que el Señor tenga piedad, que el Señor lo haga. Y también dice el Salmo, alegra el alma de tu siervo. Alégrala tú, Señor. Alegra tú el alma de tu siervo. Porque si tú no me das la alegría, yo no la puedo tener. Dame la alegría. Dame la fuerza. Dame la perseverancia. Es un don de Dios. Muy bien. Entonces hemos hablado de este esfuerzo que nosotros tenemos que poner. Pero ahora vamos a hablar de la parte más importante, que es un don de Dios, que es una gracia que Él nos concede, que es un regalo que Él nos concede. Entonces, aunque tú seas muy débil, lo puedes alcanzar. Porque lo más importante es que seas pequeño y se lo pidas a Él. Que reconozcas lo pobre que eres y se lo pidas a Él. Ahora sí, fíjate lo que dice la oración colecta de la Santa Misa de hoy. Dios Todopoderoso y eterno, mira compasivo nuestra debilidad. ¿Ves? Reconoces que eres débil y le dices al Señor, mírame con compasión. ¿Y cómo crees que te mira el Señor? Querida alma contemplativa, ¿crees que el Señor te mira con unos ojos que te juzgan, que están buscando a ver si encuentran en ti defectos para echártelos en cara? ¿O crees que el Señor te mira con compasión? Mira compasivo nuestra debilidad. Esa es la mirada del Señor. Y para protegernos, extiende sobre nosotros tu mano poderosa. ¿Veis? El poder nos lo da Él, porque su mano es poderosa. La fuerza te la va a dar Él.
no es importante, no es tan importante en la vida espiritual no caer nunca, sino dejarle al Señor que te levante siempre. Dejarle al Señor que te levante siempre. Y luego, hay una cosa muy importante de la que hoy te quiero hablar, que es poner tu confianza en el poder de la Santa Misa. Lo aprendemos en la oración colecta de la Santa Misa de hoy, que dice así. En la oración sobre las ofrendas de la Santa Misa de hoy, que dice así. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, y haz que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el afecto de nuestro corazón como ofrenda agradable a tus ojos. Qué bonito que podamos ofrecerte el afecto de nuestro corazón. Pero dice, purificados por su eficacia, purificados por la eficacia de este sacrificio. Cuando un cristiano pone su confianza en la Santa Misa, adquieres una fuerza enorme. ¿Sabes por qué? Porque la Santa Misa es una cosa sencillísima de hacer. Mira, de todas las actividades que hace un sacerdote, la más fácil es la Santa Misa. Es siempre igual. Es mucho más difícil dar catequesis, confesar, la dirección espiritual, las visitas a los enfermos. Es mucho más difícil porque hay un montón de cosas imprevistas que pueden pasar y un día lo puedes hacer mejor, otro día peor. Pero la Santa Misa siempre es igual, es muy fácil celebrarla, muy fácil. Y lo mismo, participar en la Santa Misa es muy fácil. Solo tienes que ir, estar allí, responder al sacerdote y si estás en gracia de Dios, pues recibir la comunión. Es muy fácil participar en la misa. Por eso, porque es muy fácil, Dios quiere que pongamos nuestra confianza en la misa, porque en la Santa Misa aprendemos que haciendo nosotros muy poco, es muy fácil estar en misa, celebrar la misa, haciendo nosotros muy poco, Dios hace la obra de la redención de manera absoluta. La Santa Misa tiene un valor infinito. O sea, yo hago algo que es muy sencillo y a los ojos de Dios eso tiene un valor infinito. Entonces, el que aprende a poner su confianza en la Santa Misa, aprende a poner su confianza en Dios. ¿Qué es lo que me va a cambiar a mí? La misa. La misa. ¿Por qué? Pues porque Dios lo va a hacer. Es muy importante vivir de la Santa Misa, porque vas a aprender a confiar en Dios, en la Santa Misa. Nada más por hoy. Os recuerdo que suscribáis a María con Nosotros Predicaciones, nuestro nuevo canal. En la descripción de este vídeo tienes el enlace para suscribirte, porque vamos a ir poniendo los vídeos cada vez más en este nuevo canal, en María con Nosotros Predicaciones, en lugar de ponerlo en María con Nosotros. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga, María te bendiga.